La púrpura de Hennon-Schönlein, también conocida como vasculitis por inmunoglobulina A, es un trastorno que provoca inflamación y sangramiento en los pequeños vasos sanguíneos de la piel, las articulaciones, los intestinos y los riñones. La característica más llamativa de esta forma de vasculitis es una erupción de color púrpura comúnmente en la parte inferior de las piernas y los glúteos. La púrpura de Hennon-Schönlein puede afectar a cualquier persona, pero es más frecuente en niños menores de 10 años. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿Qué estilo de vida debe seguir una persona con vasculitis? ¿Puede acarrear graves complicaciones? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre la púrpura de Hennon-Schönlein o vasculitis por inmunoglobulina A, con Vivian García y una voz autorizada de la pediatría en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está presentado el tema, bastante complejo, incluso la pronunciación de esta enfermedad. Vamos a dialogar sobre la púrpura de Hennon-Schönlein o Hennon-Schönlein, como también se le llama. Doctor Pedro Pérez, bienvenido a nuestro programa. Qué placer tenerlo acá como especialista en pediatría. Igualmente un placer compartir con ustedes en esto, para tocar el tema de la vasculitis de Schönlein-Hennosch. Schönlein-Hennosch. También se conoce como púrpura. Púrpura anafilactoide o púrpura por IgA. IgA, púrpura IgA. Yo creo que es un nombre incluso más fácil para pronunciar. Pero específicamente, ¿qué es esta enfermedad, la púrpura de Schönlein-Hennosch? La púrpura de Schönlein-Hennosch o púrpura anafilactoide, se trata de una enfermedad de los pequeños vasos sanguíneos, los cuales son agredidos por diferentes mecanismos que conllevan a su inflamación y al daño del endotelio de los mismos. Tiene que ver con estas imágenes, por ejemplo, que estábamos mostrando en pantalla. Claro, porque al dañarse el vaso sanguíneo, el endotelio del vaso sanguíneo se hace permeable y la sangre logra salir y aparecen estas lesiones en piel. Que vamos a hablar de estas y otros signos y síntomas que tiene la enfermedad. Los niños que padecen de la púrpura de Schönlein-Hennosch, como nos explica nuestro invitado, tienen problemas a largo plazo. Lo bueno es que no les vuelve a dar. ¿Esto será cierto? ¿Será falso? ¿Será un mito o una realidad? Yo le invito a mantener la sintonía, a comunicarse con nosotros a través del 24 45 34 47 y ahora mismo hacer una pequeña pausa en la conversación para escuchar opiniones. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la púrpura de Hennon-Schönlein. Acompáñennos. ¿Ha escuchado hablar usted sobre la púrpura de Hennon-Schönlein o vasculitis? No, nunca. No. Sí. ¿Y tienes ideas de qué lo causa? Puede ser estar mucho tiempo de pie, la obesidad. Uno de los problemas circulatorios puede ser en las piernas y cuando uno está mal sentado, el cruzar las piernas, el levantarlas, eso puede ocasionar problemas circulatorios a largo plazo. Es una enfermedad que está causada por problemas en las venas. ¿Conoce algunos de los síntomas que se siente la persona? Dolor en las piernas, cansancio en las piernas, picazón en las venas. Hincha en las piernas, dolores en las articulaciones. Se le acumula la sangre en ese lugar afectado, como yo, mira esa parte más negra que yo, mira. Dolores en las piernas y el hecho de cuando están en reposo sentirse incómodos y tener que medicarse por esto. Puede ser inflamación, color, como que moretones en las piernas. Depende de la presentación, o sea, cómo se encuentra el paciente. ¿Algún remedio conoces para esto? No conozco ninguno. No. He oído la verbena, la caléndula, las goticas, el rutacorbín. ¿Se hierve y se pone el agua ahí en fomento? ¿Cómo se hace? He oído decir que tomar. La angióloga me mandó que me pusieran un blister
de sábila con dexametasona y una cucharada de aceite de coco o de comer y que me pusiera ahí. Recomiendan los médicos, que te diagnostican los médicos, el Benatón, la aspirina. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Púrpura de Cholén Henoch. Yo creo que las opiniones ahora mismo que hemos escuchado, ninguna se relaciona con esta enfermedad, doctor. Realmente la población no tiene un conocimiento de esta enfermedad. En primer lugar, el nombre de la enfermedad no es común, de manejo común en la población. Bueno, lo único que pudiéramos decir en la puntuación que pudiéramos dar es que se acercan a que es un problema vascular. Exacto. Pero no son esas las características fundamentales de la enfermedad que vamos a hablar hoy. Las personas han manifestado opiniones relacionadas con las extremidades inferiores, porque se cruzan las piernas, o sea, nada que ver. Nada que ver. ¿Esto es una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad o solo a los niños? Porque creo que es algo para ir esclareciendo en torno a estas opiniones. Epidemiológicamente el grupo puede verse en cualquier edad. Ahora, el grupo más, la población más afectada son los niños. Y los niños mayores de 2 o 3 años. Es decir, es raro que esta enfermedad se produzca en el menor, niño pequeñito, y es raro también en las edades extremas de la vida, aunque se puede ver a cualquier edad. Pero lo típico, lo característico es en la edad pediátrica. Doctor, ¿qué causa la púrpura de Cholén Henoch? Bueno, esta enfermedad tiene un fundamento inmunológico. Generalmente existe un factor que predispone a padecerla. Es decir, hay algo que desencadena la enfermedad. Y lo más frecuente son las infecciones previas. Pueden ser medicamentos, pueden ser tóxicos, pueden ser infecciones bacterianas, virales, etc. Es por eso que nosotros los médicos, después de epidemias, de cuadros respiratorios virales, de cualquier otro tipo de epidemia viral, esperamos a que aparezcan estas enfermedades. Es decir, que su causa está relacionada con enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas es el grupo más frecuente. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, pueden ser de causa viral o bacteriana. Un simple catarro común. ¿Puede provocar la púrpura de Henoch Cholén? Claro, todo eso depende de la respuesta que tenga la persona. El individuo, claro. El individuo. Es una cuestión muy particular. Es decir, porque está relacionada la aparición de esta enfermedad cuando el sistema inmunitario, en este caso de las niñas o los niños en estas edades que usted se ha referido, no funciona bien. No funciona, claro está. Normalmente cuando tenemos una infección o viral o bacteriana y nuestro sistema inmune responde normal, el problema se resuelve. Ahora, cuando por cuestiones de fundamento genético mi respuesta inmunológica no es adecuada, pues a los vasos sanguíneos pequeños van a movilizarse sustancias y elementos, procesos químicos e inmunológicos que a la larga dañan el vaso sanguíneo y es lo que provoca la enfermedad. Ya, doctor, vamos a explicar cuáles son los signos y los síntomas de esta enfermedad. Nosotros hemos apoyado su explicación con algunas imágenes que visualizan un poco el síntoma fundamental de esta enfermedad, pero ¿pudiera profundizar en ello, doctor? Claro. El signo característico fundamental de esta enfermedad, de la púrpura de Cholén Henoch, es las manifestaciones que aparecen en la piel, que son un tipo de lesión hemorrágica que muchas veces la familia la confunde, bueno, tiene picazos de insectos, tiene una alergia. No, no son ni picazos de insectos, ni son ronchas por una situación alérgica, son sencillamente pequeñas hemorragias que aparecen en la piel. Que tampoco, perdone que lo interrumpa, es el rash del dengue. No, no es el rash del dengue. Lo más típico son las lesiones que se llaman petequias.
En el caso del dengue. En el caso del Cholén Henoch, con petequia, aunque pueden haber una variedad de estigmas dermatológicos, pero lo más típico es la petequia. La persona, el médico, en la exploración de esta lesión, las comprime digitalmente y no desaparecen. Usted tiene algún enfermo con una picadura de un insecto y la comprime con el dedo y esa coloración desaparece. En el caso del Cholén Henoch o la presencia de la petequia, no desaparece. Usted le ejerce un poquito de presión, y no desaparece. Y cuya localización fundamental es en las extremidades. Es decir, es raro que aparezca en las extremidades superiores, en el tronco o en la cara. El 90% de las lesiones se presentan en los miembros inferiores, de las nalgas hacia abajo. Ya, pero no quita que, por ejemplo, pueda aparecer alguna en la espalda, en el abdomen. Puede aparecer. Ese es el síntoma cardinal. Ahora, hay expresiones clínicas de órganos y sistemas. ¿Ah, sí? Riñón y tubo digestivo. Ya, que de eso vamos a hablar. Ahora, en el caso de los niños con esta púrpura de Henoch-Cholén o Cholén-Henoch, como ustedes le llaman los médicos, ¿solo son este síntoma? Es decir, ¿este es el único síntoma que nos puede poner en alerta o aparece, por ejemplo, la fiebre, dolores, pérdida del apetito? Claro. Pueden existir síntomas generales. Indiscutiblemente, como toda enfermedad inmunológica, se presenta la primera etapa en la cual el individuo tiene el proceso infeccioso, curas de ese proceso infeccioso, aparece un periodo después en el cual usted no tiene síntomas de ningún tipo y comienzan a aparecer algunos síntomas generales. Puede haber malestar, puede haber dolores musculares, puede haber dolor abdominal, puede haber dolor articular, hasta que se presentan las manifestaciones dermatológicas, que es lo que hace sospechar al médico la enfermedad. Ahora, si hay afectaciones digestivas, puede haber vómito, puede haber sangramiento digestivo, puede haber incluso algunas alteraciones digestivas que conlleven al individuo a una intervención quirúrgica. Y hay afectaciones renales también. Pueden orinar sangre, pueden eliminar proteínas por la orina, pueden haber daño de tipo renal. Me imagino que está entre las complicaciones de esta enfermedad que estaremos hablando más adelante. ¿Qué tiempo duran estos síntomas, doctor? Digo, en el caso que ya lo abordaremos en breve, que no haya complicaciones, ¿qué tiempo más o menos duran estos síntomas? Habitualmente esta es una enfermedad autolimitada, que habitualmente lo que dura es algunas semanas. Es raro que pase de 4 semanas en la mayoría de los pacientes. 4 semanas es un mes. Ajá. Todo depende de si hay una toma solamente dermatológica y no existe toma ni renal ni digestiva. Bueno, 2445-3447 es el teléfono que tenemos habilitado en el estudio, en esta emisión de Mitos de la Salud, para responder dudas, interrogantes sobre la púrpura de Henoch-Cholén o Cholén-Henoch, como también aparece en la literatura científica. Una pequeña pausa, enseguida continuamos. Henoch. Esa es interesante. Las 2 preguntas que hasta ahora hemos recibido, voy a incorporarlas en este diálogo que hoy Mitos de la Salud tiene con el doctor Pedro Pérez, especialista en pediatría, profesor además de nuestra universidad, y que aborda el tema relacionado con la púrpura de Cholén-Henoch, una enfermedad, ¿se considera una enfermedad rara? Bueno, no creo que entre dentro del grupo de enfermedades raras. Doctor, la púrpura de Cholén-Henoch, ¿cómo es que usted la diagnostica? ¿Solo con la presencia de estos síntomas ya, digamos, es obligatorio su diagnóstico o se requiere de algún análisis, de alguna otra prueba? Realmente el diagnóstico es clínico. Las evidencias clínicas de la asociación
de las lesiones en piel y la asociación de algún otro tipo de afectación, fundamentalmente dolores articulares, dolor abdominal, con la pericia del examen clínico se plantea el diagnóstico. Lógicamente, el médico en este tipo de afección pues trata de buscar que no exista afectación fundamentalmente renal, por lo que se hacen también investigaciones de tipo renal. ¿Es suficiente para el diagnóstico? Es una pregunta que hemos recibido, con la presencia de ese sarpullido de color púrpura, o hay alguien que dice que lo ha visto como si fueran moretones. ¿Es así, doctor? Sí, puede ser. Lo que pasa es que la lesión básica es la petequia, que es más pequeña que el moretón, por decirlo de alguna manera. Acláranos entonces otra duda, hablando de ya adentrándonos en las complicaciones. La púrpura de Henoch-Schönlein o Schönlein-Henoch ¿siempre va a afectar los riñones, doctor? No, no siempre afecta. Por suerte, la enfermedad, como decíamos, es autolimitada. La mayoría de los enfermos cursan como síntoma fundamental las lesiones de piel y quizás la lesión articular, los dolores articulares. La toma renal no es lo más frecuente en los pacientes y por eso la evolución generalmente es buena. Pero ¿cuándo, por ejemplo, puede evolucionar a esas complicaciones que usted antes mencionaba? No hay una evidencia que te diga este paciente que tiene la vasculitis de Schönlein-Henoch va a afectarse renalmente. Por eso es que uno hace la investigación como rutinaria en el que tiene esta enfermedad. Bien, tiene las lesiones dermatológicas, le hago las investigaciones renales de orina y veo que está eliminando proteínas por la orina, o la presión del enfermo es elevada, o está orinando menos de lo normal, o está inflamándosele los miembros inferiores, ya uno sospecha que puede haber una toma renal. Un daño renal, exactamente. O también usted hablaba de daños digestivos. También daños digestivos. ¿Se considera otra complicación en el caso de la púrpura? Forma parte del cuadro clínico. La complicación digestiva sería que estas pequeñas hemorragias puedan aparecer en la mucosa del intestino y se produzca una invaginación intestinal, que es una complicación seria que lleva al paciente al salón de operaciones fundamentalmente. Invaginación intestinal. ¿Me pudiera explicar exactamente qué es? Invaginación intestinal es que un segmento del intestino se introduce en el mismo intestino. Imagínese que usted está envolviendo una media así, para guardarla así mismo el intestino. ¿Y eso le provoca la púrpura? Puede ser una complicación de esta enfermedad. Puede ser una complicación. No frecuente, infrecuente, muy infrecuente. Qué bueno, menos mal. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de esta enfermedad, la púrpura de Schönlein-Henoch? El tratamiento fundamentalmente es expectante. Es decir, el paciente que tiene estos elementos iniciales, pues simplemente con reposo que debe de tener una dieta normal, no tiene ningún tipo de restricción dietética, y de existir dolores articulares, dolores musculares, pues algún tipo de analgésico. Ya en determinadas ocasiones, cuando hay evolución hacia la cronicidad o hay toma renal, pues se maneja el uso de los esteroides. Es decir, tratamiento paliativo para aliviar algunos síntomas, y si no, reposo absoluto. Es autolimitado. Hidratación. Su dieta normal, su hidratación normal, reposo, y esperar que pasen algunas semanas que ella es autolimitada. Ahora, ¿nunca suministrar aspirina, doctor, en el caso de este tratamiento analgésico que las personas a veces... No es la aspirina la que se utiliza. No es la aspirina. Son analgésicos de otra índole. Paracetamol, duralgina, ibuprofeno. Es el tratamiento que se indica. Doctor Pedro, en algunos casos, y usted lo mencionaba ahorita, se requiere de hospitalización. Sí, generalmente es raro que el paciente que
sea atendido, digamos, en el área de salud y se sospeche en la vasculitis anafilactoide o de Scholen-Henoch, es raro que no sea remitido al hospital, porque que requiere de algunos estudios rutinarios y para hacer diagnósticos diferenciales de otras afecciones que pueden ser similares. Oiga, Carlos Enrique Concepción se comunicó con nosotros y bueno, él le pregunta si las personas que padecen de esta enfermedad pueden padecer en un futuro de varices. No, no tiene que ver las varices, no tienen un fundamento patológico con relación a esta enfermedad. ¿Qué secuelas, y es la pregunta de Roberto Sarmiento, qué secuelas pudiera dejar la púrpura de Scholen-Henoch? Bueno, lo habitual es que no deja secuela ninguna, ni en las articulaciones, ni en el tubo digestivo, ni en la piel. Ahora, cuando la toma es renal, en dependencia del tipo de daño renal que exista, podrán haber o no secuelas. Bueno, acá tenemos la llamada de Jesús Arias Díaz de la ciudad de Jibara. Dice: su niña de 6 años fue diagnosticada con la púrpura, tiene petequias, ha hecho sangrados nasales y digestivos. Desea el doctor le respondiera la siguiente interrogante, discúlpeme, la siguiente interrogante. ¿Está relacionado esto con la púrpura o es una PTI? Pregunta Jesús Arias Díaz de Jibara. Para poder responderle si es una PTI, que es otra afección hematológica, que no tiene que ver con los vasos sanguíneos, porque la vasculitis de Scholen-Henoch es una afección que tiene que ver con los pequeños vasos. La púrpura o la PTI, como dice el televidente, es una afección de las plaquetas. Ya eso es otra afección que realmente tiene otro cuadro clínico. Sí, sangran por la nariz, tienen petequias, tienen equimosis, es otra. ¿Usted les recomienda, por supuesto, que vaya? Sí, el Scholen-Henoch es una afección de los vasos sanguíneos pequeños. La PTI es de las plaquetas. Bueno, acá dice que fue diagnosticada con la púrpura. Parece que realmente tuvo la enfermedad. Doctor, después de la COVID-19, que afectó a tantas niñas, niños, a tantas personas, ¿hubo, digamos que una cierta aparición de esta enfermedad provocada por la COVID? Sí se vieron algunos casos, y fundamentalmente de vasculitis, porque bueno, el Scholen-Henoch entra dentro del grupo de las afecciones de las vasculitis, ¿no? Las afectaciones de los vasos pequeños. Y sí se veían, no con todos los elementos clínicos de un Scholen-Henoch, pero sí de lesiones vasculíticas. Scholen-Henoch tiene que ver, o sea, este nombre tiene que ver con las personas que descubrieron la enfermedad. Ajá, los que descubrieron la enfermedad rondando después del 1850, 1870. ¿Es cierto o falsa la creencia de que las personas que en un momento determinado, en edad pediátrica, padecieron de la púrpura de Scholen-Henoch, tienen problemas, o sea, no tienen problemas a largo plazo? Lo bueno es que no les vuelve a dar. ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? ¿Esto es un mito o una realidad, doctor Pedro? Bueno, no hay ninguna evidencia que diga que esta enfermedad da una sola vez y ya. En la práctica médica nosotros hemos visto pacientes que tienen la vasculitis de Scholen-Henoch, se vuelven a someter al factor que lo predispone a una infección y no le pasa nada. Pero hemos visto pacientes que sí puede repetir. Lo más frecuente es que no ocurra, pero puede ocurrir. Puede, digamos que, confundir estos síntomas, este cuadro clínico que usted ha descrito con enfermedades, digamos, similares, doctor. Ahorita hablábamos del dengue, por ejemplo. ¿Puede confundir a alguien? Sí, cómo no. La vasculitis de Scholen-Henoch hay que diferenciarla con un múltiple número de afecciones que afectan los vasos pequeños, desde afecciones que son congénitas hasta afecciones que son adquiridas
en el transcurso de los años, múltiples. Usted hablaba que es una enfermedad, o sea, cuyas causas no están del todo descritas, pero que está relacionada con el sistema inmunitario de las personas. Y yo estaba pensando también en otras enfermedades como la mononucleosis infecciosa, u otras enfermedades también que tienen que ver con el sistema inmunológico. ¿Tienen que ver estas enfermedades? ¿Pueden concomitar? No. La mononucleosis es otra también desde el punto de vista de cómo se produce. Es una infección. Es decir, ¿Que no tiene que ver con el sistema inmunológico? Sí, tiene que ver con el sistema inmunológico, pero es una infección aguda. Y la vasculitis de Scholen-Henoch es una afección que se produce después de yo haber padecido una infección. Es distinta la... Solo una infección, viral o bacteriana. Incluso estoy pensando en alimentos que pueden provocar. Puede ser afección, alimentos, medicamentos, es un trastorno digestivo, puede provocarlo. Todo está en dependencia de genéticamente tengo que estar predispuesto para que se produzca la alteración en la respuesta inmune. Antes de la despedida, doctor Pedro, siempre me gusta preguntarle, como profesor de un gran grupo de especialistas en pediatría y también para la familia, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta en el caso de la púrpura de Scholen-Henoch? Bueno, indiscutiblemente no hay una medida profiláctica en el cual yo pueda ahora orientar a la familia. En la prevención. Tengan en cuenta esto para que no le dé Scholen-Henoch, porque ¿quién evita que se le dé un cuadro catarral a cualquiera? ¿Quién evita un trastorno digestivo? ¿Quién evita que en un momento determinado haya que consumir algún medicamento por una situación determinada? Es decir, ni hay una vacuna que lo prevenga, por lo tanto, lo que hay es, después de haber sido sometido a algún proceso infeccioso, es ver en los próximos días qué elementos pueden ir apareciendo y dándole la tranquilidad de que no es una enfermedad grave, son pocos los casos que van a la gravedad y es autolimitada, así que por lo general sin tratamiento se va a resolver. Y no es contagiosa, o sea, no estas lesiones que hay... No es contagiosa. ¿Dan alguna, digamos, cierto malestar en la piel, como prurito o picazón? Puede dar algún tipo de prurito y en caso de que la lesión, esta hemorrágica o petequia, se necrose, porque a veces eso puede ocurrir de acuerdo a la intensidad del... se necrosa, puede infectarse secundariamente. Gracias, doctor Pedro. Gracias por responder hoy a nuestras preguntas en Mitos de la Salud. Como siempre, le invito a que sintonice la versión radial de este programa que sale los sábados a las 11 de la mañana por la emisora Radio Holguín La Nueva, y nosotros acá nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. Próximamente es tema de la tuberculosis, a propósito de conmemorarse el Día Mundial de Lucha contra esa contagiosa enfermedad. ¿Será cierto que la tuberculosis se transmite por compartir besos y abrazos? Conozca ese y otros aspectos medulares de este tema en próximas emisiones de Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente